En Punta Alta, la génesis de lo que a partir de finales de la década del 60 y principios de los años 70 se conocería como cultura o movimiento rock está directamente ligada a una precuela que se había formado al calor del jazz, el swing y luego el rock and roll con Bill Haley y Elvis a la cabeza. También de toda una raigambre de música en castellano que va desde el año 56 al 64 con Eddie Pequenino, el Club del Clan y la popmanía italiana, como así también con las fusiones entre pasodobles, tangos y cumbias de las orquestas barriales. Pero sin lugar a dudas, como en todo el mundo, la mayor identificación provino de la Beatlemanía y la invasión británica hacia mediados de los años 60. Pero vayamos un poco más para atrás. 1955. En los Estados Unidos estallaba el rock and roll y se estrenaban las dos películas manifiestas de la juventud, Semilla de Maldad y Rebelde sin Causa. En nuestro país, el gobierno del general Perón era destituido por un golpe militar. ¿Pero qué pasaba en Punta Alta? En pleno auge de las orquestas típicas y características de jazz y swing, que en su mayoría estaban integradas por músicos militares y civiles, dos de esas orquestas iban a animarse a interpretar el incipiente rock and roll. Hablamos de los Swing Boys, dirigidos por Alberto Cordi, quienes supieron contar con la primera guitarra eléctrica de la mano de Vittorio Caporossi, y del quinteto de acordeón a piano Quintet d'Étoiles, dirigido por Héctor Patrignani, quien en 1956 incluyó en el escenario del Teatro Colón a una pareja para bailar rock and roll conformada por Fito Gelos y Susi Jaime. Es un quinteto de acordeones que yo dirigía, se llama Rhythm Boys, se llamaba, y hay una pareja de baile de rock, esa foto está en el Teatro Colón, donde están haciendo piruetas por el aire Susi Jaime y Fito Gelos, que de esa época fueron los bailarines número 1 de Punta Alta, ¿no? Y eran locuras lo que hacían bailando el rock, ¿no es cierto? Cabe señalar que en Calle Roca, muy cerca de lo que hoy es el ex Colegio Nacional, funcionó uno de los primeros reductos donde la juventud se juntaba a bailar rock and roll. Por su parte, Chiche Gennari, quien atrás en el tiempo formó parte de las primeras orquestas que se animaron a tocar rock and roll, dijo al respecto. La formación de las orquestas, tanto de la Jazz Savoy como la Jazz Carioca, como la Sonora Guanabacoa, eran orquestas eminentemente de ritmos tropicales. Puede ser que hayamos tenido algún rock and roll, pero no recuerdo todo eso, porque por la formación, porque no, la formación para los rockeros eran con guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería y todo eso. Pero con la Jazz Carioca, que tenía 2 trompetas y 2 saxos, ahora me estoy recordando que sí, que en la época de Bill Haley y los Cometas, o de Elvis Presley, de esa época más o menos no me acuerdo el año ni me acuerdo, no sé qué año era. Hacíamos Hasta luego Cocodrilo, me acuerdo, ahora me acuerdo, ¿ves? Si yo lero lariguero, pom pa 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 te guarda catturar, pom pa pa. 1960. El peronismo aún continuaba proscripto y los jóvenes eran una extensión parental en cuanto a identificaciones culturales, ya sea por el tango, el folclore o el jazz. Pero el twist y el rock and roll instalado, sumado a la pata mega comercial de lo que se había generado alrededor de la música juvenil, allanaron el camino de lo que sería una de las décadas más resonantes en la historia reciente, con la Beatlemanía, la minifalda, la pastilla anticonceptiva y las revueltas estudiantiles en todo el mundo. Entre 1962 y 1964,
van a aparecer las primeras guitarras eléctricas con sus respectivos amplificadores en punta alta. De esta manera, nacen bandas como Los Satánicos, Huracanes y Los Cleagers, que interpretaban a los iracundos Leo Dan, Palito Ortega y Sandri los de Fuego en noches de fiestas, de secundario, cantinas y clubes. Al mismo tiempo, surgía The Goldfingers, la primera banda en esta década en contar con una mujer, que no solo se animó a interpretar rock and roll y música beat, sino que fue directora y multiinstrumentista. Nos referimos a María del Carmen Aristimuño, quien le enseñó a tocar a más de la mitad de los músicos y músicas de la ciudad. En 1972, María del Carmen se va a estudiar a Buenos Aires y comienza a trabajar en Canal 9 con Elio Roca y en Canal 13 en La Noche de Andrés con Andrés Percivale. Asimismo, formó parte de la apertura del programa Pentagrama Musical que conducía el animador y locutor Pichi Landi por Radio Argentina. Y no sabés lo que es, debemos tocar a Villamora, viste, como decís vos bien, a los bailes de carnaval, con los temas de la época, cover, algunos temas que hacían ellos, que eran de, viste, eran de creación de Mario, viste, pero bueno, íbamos a todos lados, ahí a la Sociedad Española, no, era una cosa infernal, así que ese de Goldfinger fue mi comienzo. Estuvo muy bueno y la gente lo escuchaba mucho, sonaba lindo, ¿viste? El grupo no siempre fue formado por los mismos. Duró desde 1964 aproximadamente a 1970. El nombre Los Cleagers lo puso papá, que es traducido significa los vivos o los piola, algo así. El cantante siempre fue el mismo, Carlos Quinteros. Al principio yo era el baterista, que era muy malo. Alberto Martín tocaba el piano. A ver, déjame acordar quién más. Estaba Ricardo Pelovit en guitarra, Jorge Porras en guitarra. Y también, como en ese tiempo el sindicato exigía como mínimo que haya 6 integrantes, sindicato de músicos que existía, nos obligaron a poner un integrante que lo único que hacía era mímica sobre el escenario. Entre 1965 y 1966, después de la explosión de The Beatles en todo el planeta, la música beat fue la frecuencia adoptada por bandas que se conformaron de un lado y del otro del Río de la Plata. Los Shakers en Uruguay, mientras que en suelo argento sobresalen los Guantes Negros al frente de Giuliano Canterini, quien después cambiaría su nombre por el de Billy Bond, y luego los Gatos, que dejaron de ser salvajes y viajaron de Rosario a Capital, donde ya estaban los Beatniks y The Seasons, la banda que integraban el Negro Medina y Carlos Mellino. Asimismo, Sandro se alejaba de los de Fuego para formar The Black Combo, con quien sacó su último disco solista con tendencia rock y se presentó en junio de 1966 en nuestra sociedad italiana. En tanto, las bandas locales comenzaban a luquearse con la estética de los de Liverpool. Flequillos y sacos hechos a medida en titán o digiácomo eran moneda corriente.